Bueno, muy buenas noches, agradeciendo nuevamente la buena predisposición a venir a estas charlas. Vamos a tocar, bueno, un par de temas relacionados con los mitos, verdades y mentiras de la medicina. Me han dicho que al final hay un patrullero esperándome, ¿no? O dos. Bueno, por las dudas, lleven pan, agua, lo que sea. Vamos a estar mal. Bueno, el tema es el siguiente. Hemos hablado muchas veces de paradigmas, ¿no? Es una palabra que se suele reiterar en muchísimas ocasiones. Y paradigmas de alguna manera son como verdades que se siguen a pie juntilla. Es decir, son de alguna manera situaciones, patrones que de alguna manera hay que seguir. Y en medicina hay muchos paradigmas justamente que son los que nos han generado preceptos que tenemos que seguir a rajatabla. Por lo tanto, la charla de hoy va a tratar de desmenuzar un poco al menos dos de estas consignas o dos de estos paradigmas y vamos a dar toda una vuelta a lo que a lo mejor creíamos que sabíamos, porque muchas veces creíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto y vamos a ver que las nuevas investigaciones nos están dando vuelta la tortilla de alguna manera. Por eso a veces nos cuesta, cuando nos dan vuelta a una situación que la teníamos como creída, correcta, que era la que había que hacer, nos cuesta adaptarnos a esos cambios. Sobre todo a veces cuando ya tenemos varios años de experiencia en la clínica y someternos a un cambio de paradigma nos resulta muchas veces muy pero muy difícil. Pero ni que hablar a la industria farmacéutica, cuando ha impuesto determinados patrones terapéuticos y farmacológicos, cuando se le da vuelta la tabla, la tortilla, le cuesta desmontar el caballo y de esa manera entonces vamos viendo que nos lleva a la pregunta final de qué hacemos entonces ante esta nueva situación. Por eso vamos a arrancar con dos de los paradigmas más importantes que tenemos hoy en día y que los vamos a llevar como el banquillo de los acusados. Uno tiene que ver con el colesterol y otro tiene que ver con la leche. Lógicamente desde el vamos algunos dirán, bueno, ya del colesterol ya sabemos lo malo que es el riesgo cardiovascular, bla, 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 y ya sabemos lo malo que puede ser la leche. Bueno, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Entonces vamos a arrancar con nuestro amigo el colesterol. Y la gran pregunta siempre que nos hacemos es, bueno, si vamos desde el principio, el colesterol siempre decimos como que es algo malo. ¿Realmente es malo tener colesterol? ¿El organismo se ha encaprichado en arruinarnos la vida por generar este tipo de molécula? Bueno, en realidad el colesterol en el organismo tiene muchas funciones. Gran parte de esas funciones las conocemos, síntesis de hormonas sexuales. Recuerden, por ejemplo, aquellas chicas anoréxicas, bulímicas, que no generan nada de grasa en su cuerpo, terminan sin menstruar, terminan justamente estériles, de manera tal que la participación del colesterol en las hormonas, tanto femeninas como masculinas, es algo muy a tener en cuenta. La síntesis de la vitamina D forma parte de la bilis, pero acá viene lo más importante y está relacionado con el cerebro. El cerebro es un gran consumidor de colesterol. El cerebro requiere, de alguna manera, grasas, entre ellas colesterol. El cerebro es el órgano más rico en colesterol que tenemos, en proporción de órganos, ¿no? Porque sabemos que el hígado es un gran también acumulador de colesterol. Pero en proporción, el cerebro es el que necesita muchas veces más colesterol que el resto. Además, el cerebro sintetiza su propio colesterol porque no entra muchas veces por la barrera hematoencefálica, entonces requiere fabricarlo para sus funciones, entre ellas la protección de las membranas neuronales, que no es de alguna manera algo para soslayar, es algo fundamental, importantísimo para el resguardo de la actividad precisamente neuronal. Pero aquí que nunca nos preguntamos, ¿qué pasa si alguien no fabrica colesterol? Bueno, nos pasa esto, es un síndrome llamado de Smith, Lemming y Opitz. Es un trastorno autosómico recesivo donde hay una alteración en un gen que codifica para el cromosoma 11, es este gen que tiene esta sigla, este gen ha mutado, y de esta manera se generan chicos que por lo general no sobreviven al año de vida y los que sobreviven, lo sobreviven en condiciones de idiocia, como chicos idiotas, ¿no? De ahí un poco la palabra porque es justamente idiocia lo que conlleva a estos chicos. Tienen autismo, retraso madurativo, retraso
mental en todas las funciones prácticamente cognitivas, tienen alteraciones a nivel de los dedos también, pueden tener polidactilia o bidactilia y alteraciones en la dentición y microcefalia en muchas ocasiones. De manera tal que lo que tenemos que entender es que el colesterol es necesario para el organismo. De esto no tenemos que tener ningún tipo de duda. Ahora bien, en base a esto, se han hecho a lo largo de muchos años trabajos relacionados con la eventualidad de que el colesterol pueda tener injerencia en las enfermedades cardiovasculares. Por eso vamos a tratar de que recuerden esta sigla SB, la vamos a reiterar muchas veces, que es justamente enfermedad cardiovascular o evento cardiovascular. Este doctor, Ancel Keys, en la década del 50, estableció una relación entre lo que es el colesterol y los eventos cardiovasculares. O sea que desde la década del 50 se ha establecido esta correlación. El tema se basó justamente en una información que este doctor tomó de 6 países. Hizo una comparación de 6 países donde los dos extremos eran uno Estados Unidos y el otro Japón. Él vio que en Estados Unidos había muchos eventos cardiovasculares, él comprobó que en Japón no había tantos eventos cardiovasculares e inmediatamente hizo una correlación referida a la alimentación. Posiblemente él dijo la alimentación en los países asiáticos tenía un impacto mucho más favorable para la salud cardiovascular que lo que ocurría precisamente en Estados Unidos. Consideró como uno de los grandes enemigos a la grasa saturada. Pero lo que no tuvo en cuenta el doctor Keys es que en realidad, no es que no tomó en cuenta, sino que soslayó, dejó de lado la información de otros países. Es decir, hizo hincapié en un estudio epidemiológico donde a él le cerrara su hipótesis de trabajo que se había sustentado en antiguos trabajos que se habían hecho en animales, que ahora lo vamos a ver, y al soslayar esto, al dejar de lado, por ejemplo, la información de Finlandia, Grecia, Noruega, Suiza y 12 países más, se incorporó esa información, no cerraba la ecuación de que las grasas eran responsables de los eventos cardiovasculares. El doctor Keys se había basado en trabajos anteriores. Por ejemplo, Annie Shaw en 1933 había establecido una primera relación entre grasas y arteriosclerosis, también como hipótesis, a veces en experiencias en animales, y los animales que generalmente se investigaban muchas veces eran los conejos. Por eso, David Krzyzewski, que es el que tenemos aquí en la foto, incluso hizo un libro relacionado justamente con el colesterol, que fue muy famoso. Él demostró que los conejos que eran alimentados con un exceso de grasas tenían un gran depósito de grasas en las arterias, especialmente lo veía también en arterias del sistema cardiovascular. Lo que no tomó en cuenta Krzyzewski es que los conejos, sabemos, son herbívoros y tienen una altísima sensibilidad cuando uno les da una alimentación grasa en exceso. Por eso un conejo le dan una alimentación grasa en exceso y se llena de colesterol por todos lados y se le forman placas de ateromas por todos lados. No obstante esto, generó una hipótesis que siguió avanzando con el correr del tiempo y llegó a los planos políticos. Entonces, quedó establecido que la hipótesis del colesterol tenía que ver justamente con ingesta de alimentos grasos que tenían colesterol, el incremento también de las grasas saturadas. Cuando se consumía colesterol llevaba el colesterol total elevado, el LDL elevado, eso llevaba a enfermedad cardiovascular y el ingreso de altas concentraciones de grasas saturadas terminaba dando arteriosclerosis. Ambos componentes terminaban siendo eventos cardiovasculares a tener en consideración. Entonces, como les dije, esto llegó a los planos políticos y es así entonces que se hace el primer reporte que lo hace McGovern, que fue luego candidato a gobernador de la ciudad de Los Ángeles, incluso se había candidateado también con aspiraciones a presidente de la nación, donde él reúne a un comité científico en el año 1977, sobre todo gente incluso de Harvard, para establecer pautas o criterios sobre alimentación, sobre pautas beneficiosas en el tema de alimentación. Este comité fue, por así decirlo, una suerte de
efecto cascada para el resto de los países. Recuerden siempre que lo que hacía un poco Estados Unidos luego era copiado por el resto de los países. Bien, es así que se establecen los criterios de dieta saludable. En estos criterios de dieta saludable se decía, hay que incrementar el consumo de hidratos de carbono hasta un 55% del valor energético. El consumo de grasas tenía que estar limitado a no más de un 30 o 40%, el consumo de grasas saturadas no sobrepasar el 10% de la dieta, reducir el consumo de colesterol hasta 300 miligramos al día y también reducir el consumo de sal hasta 3 gramos al día. Esto último, ya sabemos, relacionado con la hipertensión arterial como factor precisamente de riesgo cardiovascular. De manera tal que estos fueron los preceptos y condiciones que generaron luego todo un movimiento a tal punto que empezaron ya desde mucho antes a aparecer los avisitos donde a los chicos era muy saludable darles estos azúcares. Había, siguiendo la línea del 55% de hidratos de carbono, que mejor que darle, miren qué contentas están estas criaturas. En su momento se había hablado que la 7up podía llegar a reemplazar al suero fisiológico, ¿no? Si de pronto a vos te colocan suero fisiológico, que era en base a 7up, ibas a estar muy bien nutrido. Ahora fíjense también lo que es el aviso en sí, porque mientras más temprano se lo das, mientras más pronto, mejor es esto para la salud de los chicos. Pero no solamente estaba relacionado con las gaseosas, porque también empezaron a aparecer los cereales. Se creó la gran industria de los cereales, entre los cuales estaba Kellogg's, donde, fíjense, los chicos decían, uno se puede olvidar, dos no, hay que consumir cereales, y formaron parte entonces de la estrategia alimenticia basada precisamente en esa concentración de hidratos. ¿Quién tuvo a cargo justamente ese listado para que salga a publicidad, ese listado de alimentos saludables? Se lo había encargado al principio un periodista. Este periodista no tenía formación científica, entonces él acude, que es Motter, acude a Hester, que Hester es el organismo de salud pública de la escuela de Harvard, y era la opinión de él, decía, y sí, los hidratos son buenos, las grasas son malas. Perfecto. Eso es lo que se tomó en cuenta. Al mismo gobernador McGovern, que luego, bueno, se había candidateado para gobernador. Acá tenemos la foto donde está un poco como vendiendo los dulces, la cantidad de gaseosas, de azúcares que debe consumir la población. Pero ¿qué pasa? No todos se habían tragado este sapo, por así decirlo, y se puso en debate en muchas situaciones. No todos estaban de acuerdo con esto. A tal punto que el debate llevó casi 7 años. Incluso de la Escuela Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre, que es un instituto de salud de Estados Unidos, Robert Levy había dicho que nadie sabía si reducir el consumo de grasa o disminuir los niveles de colesterol sanguíneo iba a prevenir realmente los accidentes cerebrovasculares. Es decir, se puso en tela de juicio justamente esta prédica que fue, por así decirlo, lo que nos enseñaron también en la Facultad de Medicina. Recordemos que nos enseñaron la pirámide nutricional que estaba basada precisamente en una gran base con cereales e hidratos de carbono. Claro, que en el año 77, cuando ya se empieza a establecer, acá tenemos el punto de partida, la base nutricional de Estados Unidos, los eventos de obesidad, los eventos de diabetes, comenzaron a subir rápidamente, a tal punto que la conjunción final de obesidad y diabetes llevó también a hipertensión arterial y finalmente a síndrome metabólico, que es de alguna forma lo que ha prevalecido en estos últimos años. En forma tal que acá tenemos los distintos colores representan las distintas edades y los ascensos, como acá ven los años, los ascensos en lo que es el porcentaje de obesidad en Estados Unidos fue creciendo notablemente. Por eso en Estados Unidos nos llamó siempre mucho la atención, quienes han ido a Disneylandia, mucha esa cantidad de hiperobesos que hay, carritos para esa gente, que no había tanto en la década, por así decirlo, del 60 o del 50, que es, por así decirlo, también cuando empezaron a establecerse este tipo de normativas donde había que consumir mucho hidrato de carbono. Entonces los que cuestionaban esto empezaron a hacer sus trabajos, empezaron a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa?
En 1970 ya había aparecido un primer trabajo donde decían que se encontró una relación inversa o inexistente entre mortalidad por eventos cardiovasculares y el consumo de grasas totales y también de grasa saturada. Es decir, iba en contra de lo que era el paradigma, de lo que era el precepto a seguir. Mammoth en 1982 estudió 18 países y tampoco encontró una correlación sobre los cambios de la grasa saturada, siguiendo un seguimiento de 10 años, y los cambios que hubo después, 10 años después, donde no halló que realmente estuviera relacionado con los eventos cardiovasculares. Un proyecto muy importante se llamó MONICA, era una sigla. MONICA es un trabajo que lo llevó adelante la Organización Mundial de la Salud y uno lo puede descargar este trabajo, que fue muy interesante porque encontró que en 18 de los 27 países estudiados el consumo de la grasa animal había aumentado de 10 a 136%, pero en 3 países de este listado la mortalidad por eventos no cambió, mientras que en 8 había disminuido. O sea, que lo que encontró el estudio MONICA es que la gente había consumido grasas y no había una relación directa, es más, en algunos casos y en varios países, ese consumo de grasas había hecho descender el riesgo cardiovascular. Cuando estudiaron este trabajo, que fue multicéntrico, empecé a estudiar tribus también. Había encontrado, por ejemplo, que la tribu Masái en África, fíjense, consume 4 veces más grasa que los blancos, habitantes blancos de Sudáfrica. Sin embargo, los eventos cardiovasculares son inferiores. En cambio, por ejemplo, etnias de Singapur consumen menos grasa que la población de China y, sin embargo, ellos tienen una tasa de eventos cardiovasculares 4 veces mayor. Entonces, el estudio empezó a comparar, acá tenemos los distintos países, los eventos que tienen que ver con colesterol, que es esta línea negra, y lo que son las muertes, que son estas líneas puntuadas, ¿no? Por ejemplo, Suiza, gran consumidor de colesterol, si los hay, la cantidad de muertes por eventos cardiovasculares era muy baja. Estos datos no los había tomado en cuenta justamente el doctor Case cuando inició la teoría del colesterol como factor de enfermedades cardiovasculares. De manera tal que todos estos eventos empezaron a generar muchos cuestionamientos hacia la teoría de las grasas como responsables de las enfermedades cardiovasculares. Para completar la situación, un gran estudio que se hizo en Estados Unidos y que contempló poblaciones realmente distintas, ¿no? Poblaciones asiáticas, negras, blancas, etcétera, de mujeres. Fue un estudio direccionado únicamente a mujeres y sobre todo mujeres de edad de menopausia. Fíjense que el estudio contempló 48.835 mujeres, se gastaron 700 millones de dólares, y hubo un grupo que había consumido lo que era la pirámide nutricional, la dieta saludable, mucho cereal, hidratos, pobre en grasas, 6 porciones de granos enteros, y otro que era dieta libre. Los que se morfaban lo que venía, lo incorporaron en ese otro listado. Y cuando comparan el seguimiento a 8 años, no encontraron diferencias realmente significativas. Pero lo interesante de este trabajo, del Women's Health Initiative, es que cuando se analizaron riesgos y beneficios de la gente que empezó a tomar también, como eran mujeres menopáusicas y posmenopáusicas, estaban tomando hormonas. Este trabajo fue fundamental para establecer el riesgo que llevaba el consumo de hormonas, es decir, estrógenos y progesterona. Cuando se vieron los riesgos de la gente que consumía, acá en amarillo tenemos los que consumían las hormonas y acá las que no consumían. Cuando consumían las hormonas se vio que los eventos cardiovasculares eran mayores en las que consumían hormonas, los accidentes cerebrovasculares mayores, el riesgo de cáncer de mama mayor y los eventos de tromboembolismo mayores también. Esto fue la luz de alarma que prendió todas las alarmas prácticamente de todo el mundo y que constituyó el primer cambio de paradigma, que se empezó a replantear, seguimos dando estrógenos a las mujeres justamente en la etapa de la menopausia. Dentro de los beneficios se había visto, bueno, cáncer de colon era menor si tomabas este tipo de hormonas, lo mismo que el riesgo de fractura, y lo que era cáncer de endometrio, muertes generales, no había demasiados riesgos, demasiados cambios. De manera tal entonces que esto fue uno de los primeros cambios de paradigma, dijeron, bueno, hay que sacar
los tratamientos hormonales, lógico. Cuando nosotros decimos que hay que cambiar el paradigma, el que menos lo quiere cambiar es el laboratorio, ya había instalado los tratamientos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, bueno, esperen, vamos a rever la cosa, vamos a hacer como en el tribunal, la apelación, vamos a la Corte Suprema, a ver qué es lo que ocurre acá. Bueno, como sabemos muchas veces hay mucho poder detrás de ellos y se estableció, bueno, miren, se pueden dar las hormonas, corto periodo de tiempo, no exageren demasiado, bajen un poco las dosis, es decir, hicieron un trato de solución salomónica para no tirar de cuajo justamente lo que era la instalación de ese tipo de tratamientos. Pero bueno, lo importante era esto que era lo anterior, que la dieta saludable que seguía la pirámide en realidad no llevaba a un menor impacto de lo que era el riesgo cardiovascular. Los estudios Framingham son estudios muy famosos que han determinado a distintos años o mediciones. Framingham, los estudios que eran para eventos cardiovasculares se iniciaron en el año 48, se hizo una primera medición en el 71 y luego otra medición en el 2002. Estos estudios siempre fueron determinantes para condicionar lo que podía ser riesgoso para la población en cuanto a trastornos isquémicos, coronarios y riesgo cardiovascular. Entonces, cuando se arranca el estudio Framingham en 1048, fueron apareciendo a lo largo de los años distintos eventos. Acá señalamos uno, por ejemplo, en el año 57 dice, miren, alta presión y colesterol incrementan el riesgo cardíaco. Bien. En el año 61 dice que justamente se introduce el término de factor de riesgo. Es decir, hasta ese momento no se hablaba de factor de riesgo, recién en el año 61 se establece ese término. Por ejemplo, en el año 88 se establece que si tenés alto el HDL, estás en un buen, por así decirlo, salvavidas. Bueno, otros criterios, en el año 77 ya se habla de los triglicéridos también, es decir, cada año se fueron descubriendo nuevas cosas que hablaban precisamente siempre relacionado con el impacto que podían tener las grasas en lo que era la salud cardiovascular. Ahora bien, esto es lo que llamó poderosamente la atención, el estudio y la publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud, en el cual estableció que, ya sabiéndose los beneficios de la dieta que se había impuesto, ya sabiéndose que se había instalado las estatinas como mecanismo de tratamiento de enfermedades cardiovasculares, ya sabiendo que la gente sabe qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer, qué es el estrés, qué es lo que es calidad de vida, los eventos iban en aumento. Fíjense que lo que subió fue el cáncer, fue justamente, bueno, acá salió en la topografía. Esto es enfermedades cardiovasculares y esto es accidente cerebrovascular. En cambio, la tasa, por ejemplo, de tuberculosis, de SIDA, de malaria, habían descendido. De manera que esto fue una gran alarma que pasó realmente bastante desapercibida, o como a veces pasa, no le quisieron dar bolilla porque no era conveniente a veces, como podemos decir, para el establishment, ¿no? Porque la gente está tomando estatinas, está haciendo la dieta y el impacto de riesgo cardiovascular sigue en aumento. Entonces hay algo que está fallando, hay algo que no nos han dicho. Entonces ahí es donde tenemos que seguir investigando. Entonces, ha aparecido, por ejemplo, una revisión Cochrane. Cochrane realmente son estudios que son importantísimos porque revisa todas las bases de datos, la red Medline o la Embase, en donde se dice, miren, hemos hecho respecto a la modificación de la grasa en la dieta para la prevención de eventos cardiovasculares, 24 estudios, 65.000 pacientes, y dice, la reducción de eventos cardiovasculares fue observada no en la reducción de grasas totales consumidas, sí quizás en el tipo de grasa consumida. Sin embargo, a pesar de que uno cambió un poquito la grasa, el beneficio fue solo del 14%, o sea, no era tampoco un resultado significativo. Recordemos que un efecto placebo es 25%, 30%, o sea, estaba por debajo del placebo todavía esto. Menores eventos cardiovasculares fueron vistos en el cambio de grasas saturadas por grasas polisaturadas. Es decir, de este 14%, el beneficio se vio como que, bueno, la polisaturada parecería ser más beneficiosa respecto a lo que era la saturada de sí. Entonces, este es un trabajo muy reciente que plantea precisamente lo que es este cambio de paradigma.
Justamente el título dice, hacia un cambio de paradigma sobre el tratamiento del colesterol. ¿Y a qué conclusión llega este estudio? Bueno, ahí está. Este estudio se basó justamente en una población japonesa donde la esperanza de vida es bastante alta, como ya sabemos, pero tomó en cuenta gente que consumía grasa, no tomó el que está siempre con la soja, el arroz, o sea, con aquel que es un poco así occidental y que está en situación de riesgo. Y comprobó que en realidad el colesterol no era el enemigo, sino un amigo. Fíjense, esto está puesto en el trabajo, como friendly. Eso era realmente algo que no lo debemos tener tanto en cuenta frente a lo que es un evento cardiovascular. Entonces dice que era la población japonesa con altos niveles de colesterol total, y tipo proteína, la LDL, muestra a menudo en estudios de cohorte una baja mortalidad. Entonces, acá donde estamos diciendo, me están cambiando lo que yo ya tenía establecido, que esto era al revés. A mí me lo habían vendido hasta ese momento al revés. Pero vamos a seguir. Acá tenemos otro estudio donde también se relaciona el colesterol, los bajos índices de colesterol están asociados con mortalidad por eventos cardiovasculares. Este es un estudio que se hizo en adultos de Corea. Fíjense que el trabajo consistió en 12.740 adultos, edades entre 40 y 69 años, 15 años de seguimiento, y este estudio determinó que los que tenían colesterol ya por debajo de 160 miligramos por decilitro, colesterol total, estaban en gran riesgo cardiovascular y también se ha asociado a muerte. Y los que estaban por arriba de 240 también podían constituir otro grupo de riesgo. Entonces, a nosotros nos están diciendo muchas veces, mira, el colesterol, me acuerdo cuando yo me recibí era 250, después me lo bajó a 240, después a 230, después a 220, ahora lo quieren llevar a 190. Cuando yo estudiaba 380. Ah, mira. No existía la cestatina. Claro, bueno, la cuestión es que cada vez la barra la están cada vez subiendo más. Entonces nos cuesta ponernos en orden para muchas veces decir, bueno, estamos todos en el grupo de riesgo. Es decir, me ponen colesterol total, ahora tiene que ser 190, estoy seguro que los que estamos acá reunidos, posiblemente el 70% estemos en riesgo. Y ya sabemos, cuando entramos en riesgo, lo primero que nos van a decir, señores, medíquense, tomen una pastillita. Bien, la American Heart Journal, que es uno de los journals más importantes de publicaciones del área de cardiología, se hizo un seguimiento del año 2000 a 2006 en 541 hospitales con 231.000, casi 232.000 ingresos. Es decir, la mitad de los pacientes tenían el colesterol bajo y habían entrado por riesgo cardiovascular. Y si entras a disminuir un poquito, ¿por qué tenían el colesterol bajo? Porque estaban tomando estatinas. Entonces, ahí se empieza a plantear el otro factor, que no es solamente el colesterol bajo, sino qué pasa si estás tomando tanta estatina. Bien, este es un estudio que se hizo en Noruega. Muy importante. Fíjense que los estudios no andamos con chiquitas, 57.000 pacientes, son pacientes, o sea, es un grupo grande que se está investigando siempre. Durante 10 años de seguimiento, encontró que un colesterol bajo aumenta la mortalidad y que no hay relación entre el nivel de colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Es decir, otra vez vuelven a plantearnos justamente el cambio de paradigma. De hecho, dice, el estudio constató que el grupo de mujeres, el colesterol moderadamente alto, era cardioprotector y además se asociaba con una disminución de la mortalidad por cualquier causa. Un colesterol moderadamente alto para este estudio era 240, 250. Cuando ya estás en 250 ya te ponen a tratamiento. En cambio, ese colesterol es protector. Lo vamos a seguir con esta historia porque lógicamente no termina acá. Otro trabajo. Este trabajo dice bajo colesterol asociado con mortalidad por accidente cerebrovascular, infarto, cáncer. El trabajo contempló 12.334 japoneses, 12 años de seguimiento, edades 40 a 69, colesterol en concentraciones muy bajas se relacionaba con mayor índice de cáncer, de fallo cardíaco y accidente cerebrovascular. Bien. Este es el último trabajo, 2016, sacado del horno, prácticamente. ¿En dónde? En el British Medical Journal, o sea, no es una revista de medicina alternativa, es una revista del establishment, es esta. Decimos entonces también que justamente hay una baja o nula
o inversa, prácticamente asociación entre el colesterol LDL, que sería el malo, y la mortalidad en pacientes añosos. Un review sistemático, se realizaron 30 estudios, 68.000 pacientes de tercera edad, no se relacionó mayores causas de muerte por tener el LDL alto. Otro trabajo, otra vez, British Medical Journal, 2016, sacado del horno. Pero este trabajo fue rescatador de un viejo trabajo que se ocultó durante mucho tiempo cuando empezó a tejerse la idea de los hidratos de carbono y de que las grasas eran realmente malas. Porque este trabajo lo sacaron a publicidad ahora, que fue el experimento de Minnesota, entre 1968 y 1973, que había contemplado más de 9.000 pacientes, en edades desde jóvenes hasta pacientes muy añosos. La dieta pobre en grasas saturadas, se había reemplazado por ácido linoleico, había conllevado la siguiente conclusión: 22% de mayor riesgo de muerte cada 30 miligramos de colesterol que se bajaba. O sea que cada vez que ibas bajando el colesterol, el paciente entraba en mayor riesgo de muerte. Y además concluye el trabajo, los eventos cardiovasculares de muerte no estaban asociados a las grasas. Díganme al patrullero que ya voy. Bien. Este es otro trabajo que es muy interesante, que habla de la decepción de las estatinas para reducir el riesgo cardiovascular. Justamente dice, si bien las estatinas reducen los niveles de colesterol total y del LDL, no se ha podido traducir esto en lo estadístico, en una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Claro, cuando analizamos, vamos a ver el ranking, acá tenemos el ranking de productos. ¿Quién está arriba? El Lipitor. Y el Lipitor, desde que se aprobó el producto del año 96 hasta la fecha, facturó 140.750 millones de dólares. Si hablamos esto, representa básicamente más de 7 o 8 veces las reservas, por ejemplo, de dólares que puede tener Argentina. Entonces, de esta manera, entendemos muchas veces cómo se va instalando un factor de riesgo y cómo eso va retroalimentando una industria farmacéutica que va a atender a ese factor de riesgo. El tema de las estatinas, fíjense que tenemos varias estatinas. Uno dice, bueno, era una estatina, 2 estatinas, no, escúchame, ¿cuántas hay? 3, 6, 9, casi 10. Una de ellas ya la tuvieron que retirar del mercado, que era la serivastatina. Y cada vez nos está metiendo otra. Esta es la crilvastatina, está en investigación y próximamente va a estar en el mercado. Y uno dirá, ¿y en qué se diferencia esta de las otras? No lo sé. Siempre sabemos que cambiamos un oxidrilo de lugar y ya con eso tenemos un nuevo producto. Pero la cuestión es que esto también a nosotros nos embarra la cancha como médico. Yo como médico digo, bueno, tengo que dar una estatina, ¿cuál elijo? ¿Qué diferencias hay realmente entre unas y otras? ¿Escasas o nulas realmente? Estatinas y mayor riesgo de diabetes tipo 2 y obesidad. Esto también está publicado y atención. Si estamos hablando de reducir el riesgo cardiovascular con las estatinas, resulta que la estatina paralelamente me va subiendo el riesgo de otro riesgo cardiovascular, que es la obesidad y lo que es la diabetes tipo 2. Son 2 factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, este trabajo contempló 26.000 pacientes, 26.000 pacientes. Los mayores riesgos se ven con las dosis más altas de estatinas, porque también hay una tendencia también a dar altas dosis de estatina y no muchas veces quedarse en chiquita. Mientras el paciente no tenga rhabdomiólisis, no debiliten los músculos, no tenga enzimas elevadas, se le dan muchas veces las dosis siempre más altas. Por lo tanto, se ha visto que, si bien son las dosis más altas, todas las estatinas que hemos visto recién, todas son capaces de generar diabetes tipo 2 y obesidad. Cuando analizamos las estatinas, que generalmente acá ven las altas dosis, bajas dosis y gente no tratada, el riesgo va en ascenso cuando dan simvastatina o atorvastatina, la revista de diabetología de 2015. Además, la magnitud del descenso de los lípidos, del riesgo que conlleva lípidos, también lo tenemos que evaluar frente al peligro de elevación de enzimas, la rhabdomiólisis y el cáncer. Entonces, fíjense en este trabajo, 309.000 pacientes tratados con estatinas, 10% presentaron rhabdomiólisis. Sabemos que la rhabdomiólisis es una ruptura miofibrilar de los músculos que es irreversible.
De manera tal que un anciano que ya tiene rhabdomiólisis, luego no lo podemos recuperar, el dolor le queda instalado. Espera que terminemos. 10% entonces presentaban este riesgo. Mayores índices de cáncer se habían visto con el LDL bajo. O sea que este trabajo constató el mayor problema que genera la estatina y el por qué tan bajo el colesterol también estaba relacionado con cáncer. Y además dice, el beneficio de un menor riesgo cardiovascular se ha visto opacado por el aumento de la incidencia de cáncer. O sea, si encima me podés llevar a diabetes tipo 2, a obesidad y a cáncer, y yo no sé qué es peor, si el riesgo cardiovascular eventual porque tenía 250 o empezar a tener problemas de este tipo. Sí, decime. Hace como 10 años estuve investigando el tema, porque ya me sospechaba que esto venía así, y descubrí que en Argentina hubo un juicio a Bayer. Un señor Rein le ganó 1 millón de pesos, que todavía no los cobró, pero está decretado que se lo ganó. A Bayer, que en aquel momento parece que era el Lipitor, que lo tenía Bayer. Sí. O sea que ni siquiera lo sacaron de circulación a pesar de haber perdido el juicio. Sí. Y en otros países ya dejaron de usar estatinas, pero acá, por supuesto. Sí, pero en Argentina hay muchos que pierden el juicio y están libres siempre. Discúlpame, pero entonces, discúlpame, Bueno, una todo cosa, esto, pero entonces uno de los pacientes que están tomando le tendría que decir que no lo tomen más. miren, dejemos terminar la película y cada una después saca la conclusión. La FDA está ya avisando a la población que se hagan los monitoreos de las enzimas hepáticas, porque el problema a nivel hepático tiene sus consecuencias. La parte cognitiva, de la cual se habla muy poco, la parte cognitiva está reducida con el consumo de estatinas y los porcentajes que se van viendo, que eran ínfimos según los prospectos, cada vez son mayores. Encima, quienes toman estatina es el grupo de pacientes que suele tener ya de por sí trastornos cognitivos. De manera tal entonces que estamos muchas veces ahí en una encrucijada, pero lo está diciendo la propia FDA. Además, está diciendo también que el riesgo justamente de incrementar el azúcar en la sangre y desarrollar diabetes tipo 2, y esto lo ponen en rojo, es algo a tener en cuenta y que lo consulten con su médico. O sea, la propia FDA está alertando sobre esta situación, pero queda ahí. Bien, ahora viene el tema que siempre nos dijeron que había un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿correcto? Bien. Ese colesterol bueno y malo lo había descubierto un poco John Kaufman de la Universidad de Berkeley, descubre las fracciones HDL, LDL y DLDL. Pero este aquí, que hasta ese momento siempre fue lo que hemos tomado en cuenta, aparecen los trabajos también de la Universidad de Berkeley, de Ronald Krauss, donde él dice, miren, Krauss describió una subfracción de partículas grandes y partículas chicas o ligeras en las LDL. Es decir, lo que era el colesterol malo, él encontró que además se subdivide en dos. Un LDL que tiene partículas grandes y un LDL que tiene partículas chicas. ¿Bien? Estas últimas, generalmente las que son las partículas chicas, son capaces de generar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, solo, esto está mal, o sea, solo las partículas pequeñas, son las que pueden generar el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, una subfracción del LDL, no todo el LDL. Este es el LDL. ¿Y el LDL qué es? Es un colectivo que lleva adentro, venga muchachos, pasen, y empieza a llevar y transportar justamente fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, lleva coenzima Q, vitaminas liposolubles, lleva de todo. Entonces a esta molécula siempre se le ha apuntado, porque es el colectivo grande. En cambio el HDL es el colectivo vacío, que tiene una función más que nada de rastrillaje, de limpieza, de sacar la suciedad que va acantonándose muchas veces en las arterias. Entonces aquí está la clave que nos da Krauss. Él dice, los niveles de LDL no nos sirven de mucho si no sabemos qué nivel de partículas tenemos, si son pequeñas o grandes. Y eso todavía no lo podemos determinar en sangre, no tenemos el laboratorio que nos permite esto. Ya en Estados Unidos ya no se
tienen para medir HDL, VLDL, LDL y un IDL, o sea, un colesterol hasta intermedio, que todavía acá no se ha prácticamente impuesto. Entonces dice, resulta más peligroso tener un LDL bajo formado básicamente por las partículas pequeñas que un LDL alto formado básicamente por las partículas grandes. Y la conclusión que lleva es, las grasas saturadas aumentan el colesterol LDL bueno, que es el de las moléculas grandes. En cambio, los hidratos de carbono, especialmente los refinados y el azúcar, son responsables del LDL malo, que es el de partículas pequeñas. Y acá lo vamos a ver. Acá tenemos las partículas pequeñas y acá tenemos las partículas grandes. Estas partículas pequeñas son las que pueden meterse en la íntima del endotelio y empezar a generar las placas aterogénicas. Lógicamente ayudado por el consumo de azúcares, ayudado justamente por depósitos también de triglicéridos. De manera tal que ustedes pueden tener 100 miligramos de LDL y 100 miligramos de LDL y este es peligroso, porque predominan las partículas chicas. Entonces, esto no lo sabíamos y esto se está empezando justamente a descubrir ahora. Nos dice, acá digamos uno de los representantes de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, en lo que se constituyó el gran debate de la grasa, nos dice justamente, los expertos deben focalizarse en los hidratos de carbono. Es inútil seguir centrándonos en las grasas saturadas. Y fíjense, Times, si hay una revista emblemática ya, dice, esto era malo, ahora come manteca. Ahora come manteca, que es bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son entonces las causas del evento cardiovascular? Y las causas las vamos a tener un poquito acá. La inflamación y la oxidación son elementos que participan en el deterioro de las arterias y puede generar eventos cardiovasculares. El estrés, el déficit de coenzima Q10, que si yo tomo estatina, me reduce la coenzima Q10 en el organismo. Muchos pacientes que están tomando estatina, ¿por qué se morían? Porque la Q10 es responsable de la protección del corazón. Es una de las moléculas fundamentales antioxidantes de protección del miocardio. Entonces los pacientes estaban disminuyendo su factor de protección. Las estatinas acá ya las ponemos ya con signo acusatorio. Otros, lógicamente, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, etc. Pero el azúcar. El azúcar es aquí entonces el principal responsable de los eventos cardiovasculares. La revisión de 21 estudios que abarcaron 347.000 pacientes a lo largo de 23 años no mostraron evidencia que la grasa tuviera una incidencia de eventos cardiovasculares y sí los hidratos de carbono, publicado aquí en el Journal. La teoría del azúcar como generador de eventos cardiovasculares también tiene sus años. Apareció John Judkin, que había descubierto en el año 57 que el consumo excesivo de azúcares tenía injerencia en los eventos cardiovasculares. Él estaba a contramano de la teoría que ya en los años 50 decía, no, al contrario, vieron los avisos, tomá Coca-Cola, tomá Cerna, que ya era bueno para el organismo. Entonces se establece y dice, bueno, miren, las lipoproteínas transportan colesterol y triglicéridos, perfecto. Pero en la medida que haya muchos triglicéridos, hay mayor número de lipoproteínas. O sea, muchas veces encontramos lipoproteínas con altos índices de lipoproteínas, los LDL, pero muchas veces están cargando triglicéridos. El exceso de azúcares termina formando triglicéridos. No, la palabra triglicéridos, tres glicéridos de azúcar, como diciendo cada 3 azúcar formás esta grasa. Ya en 1959 habían descrito el primer estudio de casos sin controles que observaban que los triglicéridos estaban elevados en los pacientes con enfermedad coronaria. Seguimos, los estudios justamente Borusa Health Study comparó los hallazgos necrópsicos en niños, adultos, fallecidos de muerte accidental o súbita, donde reveló la existencia de una buena correlación entre los triglicéridos como responsables de esto y las placas de ateromas en la aorta y en las arterias coronarias. El estudio Framingham, el famoso estudio que era para ver las incidencias de enfermedades cardiovasculares, también
había señalado que independientemente del HDL, si vos tenés triglicéridos altos, estás en situación de riesgo. No interesa ahora ya saber, ahora tengo el HDL bien y el LDL mal, pero tenés triglicéridos, tenés riesgo cardiovascular. Además el problema es que las estatinas no te actúan sobre el triglicérido. Entonces tenés que buscar otra alternativa. El estudio de Copenhague, 8 años de seguimiento en pacientes, también determinó lo mismo, que independientemente de cómo tengas el HDL, si vos tenés triglicéridos altos, estás en riesgo cardiovascular. Otro estudio, también de seguimiento de 7 años, lo mismo, triglicéridos altos, mayor incidencia de infarto. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta en estas circunstancias? Porque uno dice, bueno, está bien, los hidratos de carbono. El 60% de alimentos de la góndola en Estados Unidos contienen azúcar agregado, porque ese es el otro problema, encima te enchufan azúcar agregado y vos no lo sabés. Lo tenés en la etiqueta y nadie te lo está diciendo. En Argentina hay pocas firmas que no contienen, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, que le agregan justamente como azúcar agregado a los alimentos que consumimos. Por eso es importante en las etiquetas, más allá de contar las calorías, que diga, por ejemplo, acá dice azúcar agregado 0. Es decir, no le agregaron nada, porque hay una obligación de decir, miren, puse fructosa, puse tal cosa. Entonces, los azúcares agregados deben representar menos del 10% de la energía que uno consume. Es decir, esto se ha establecido como un parámetro. Esto equivale a 50 gramos al día en una dieta de 2.000 calorías. Pero en Argentina se consume el triple de lo que está recomendando la OMS. Cuando hablamos de los azúcares, fíjense, ya una Coca-Colita de 600 mililitros ya me está aportando 60 gramos, que equivalen a 12 cucharadas de café de azúcar directamente, de un saque. Dentro de las bebidas, cuando uno dice, bueno, ¿qué porcentaje de azúcar tenemos? Bueno, lógicamente, en 200 mililitros, la Coca-Cola tiene 22, ahora tenemos los jugos, 17, un 15, un Gatorade 12, una Levité 9, una Terma 16 y los juguitos Clyde por ahí que son bajos en azúcar 4. Es decir, uno puede seleccionar de alguna manera si uno quiere consumir algo dulce en función de estos elementos. Entonces, en el colegio público de Harvard, que acá era donde se había iniciado la teoría de las grasas, porque era de Harvard cuando el periodista que le encomendaron, McGovern le dijo, mira, hace un escrito donde las grasas son responsables de todo esto, era la escuela de Harvard, se tomó. Y ahora la escuela de Harvard dice todo lo contrario, dice, si los estadounidenses pudieran eliminar las bebidas azucaradas, las patatas, el pan blanco, la pasta, el arroz, los alimentos azucarados, acabaríamos con casi todos los problemas que tenemos, con el peso, la diabetes y otras enfermedades metabólicas. Y ya nos dice, Franco, dice, el mensaje al país de bajar el consumo de las grasas ha sido contraproducente. O sea, ya llegan de alguna manera a esa conclusión. Entonces, acá tenemos hipertrigliceridemia como factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya está el fin de la controversia? Es decir, ya estamos apuntando entonces ahora a los triglicéridos. No estamos apuntando ya al tema de las grasas. Por eso, cuando tenemos un paciente, ¿qué es lo que debemos hacer para saber si tiene riesgo cardiovascular? Tenemos que pedir esto. Triglicéridos. HDL sí, me interesa que tengas HDL bien. Colesterol total lo tenés en 250, está bien, no tenés que bajarlo. Porque ya menos de 180, entonces ya empezamos otra vez con riesgo de cáncer, riesgo de diabetes y bastantes otros problemas. Podemos pedir la hemoglobina glicosilada, la glucemia, porque la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, sin lugar a dudas. Los factores incidentes, tabaco, estrés, alcohol, adicciones, lo tenemos que manejar. De alguna forma, entonces, este es un nuevo cambio de paradigma que trato simplemente de mostrar. Después cada uno optará por hacer lo que considere necesario. Pero nos hemos sacado un poco este tema de que la grasa era la culpable de todo y siempre parecía que los hidratos de carbono era simplemente una cuestión de sobrepeso, tener un poquito de panza porque tomar azúcar, pero viene aparejado con el riesgo cardiovascular, directamente relacionado con triglicéridos. Por eso este chistecito para cerrar. Encontramos un montón de estas pastillitas obstruyendo sus arterias. Son las píldoras para el colesterol. Bien. Pasemos al segundo paradigma, el de la leche vacuna. Y la gran pregunta es, ¿la leche
¿Es saludable o no es saludable? No, y ahora viene la pregunta. Somos los únicos mamíferos que después del destete seguimos tomando leche. Sí, señor. Y además somos los únicos mamíferos que tomamos leche de otro animal. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a ver esto y vamos a descubrir otro secretito que tiene detrás de esto. Quienes argumentan que la leche es buena, indudablemente dicen, mirá, tiene 120 miligramos de calcio cada 100 gramos. Fíjate que la leche materna tiene menos, tiene 4 veces menos. O sea que si tomas mucho calcio, bárbaro, es mejor para tus huesos. Se presenta en forma de sales, por ejemplo como caseinato, entonces esto puede mejorar la absorción del calcio. La presencia de lactosa también puede mejorar la absorción del calcio, es buena fuente de proteína. Bueno, estos son los elementos que siempre se pusieron en la mesa a favor. También tenemos elementos en contra. Por ejemplo, los que argumentan en contra dicen, no, mira, la absorción del calcio no es tan buena porque si está fijada la proteína te la va chupando el calcio y no se absorbe, o sea, se absorbe realmente poco. Además, si viene mucha proteína, eso genera pH ácido. Eso lo saben todos los médicos naturistas, y cuando hay un pH ácido, ¿qué hace el organismo para compensar el pH? Roba sales minerales de los huesos. Y de esa manera empieza la osteopenia y la osteoporosis. Encima, para generar esto, requiere el organismo tirocalcina. Y si hay tirocalcina elevada por el mecanismo buffer de compensación, la tirocalcina cuando está elevada empieza a reducir la absorción de calcio. Así que doble mecanismo en contra. Además, para una buena absorción de calcio, la relación óptima entre calcio y fósforo debe ser 2 en 1, como es la leche materna. Pero la leche de vaca tiene una relación casi 1 a 1 entre calcio y fósforo, de manera tal que esa relación no es del todo adecuada. Y los trabajos empezaron a publicarse y se había visto que el consumo de lácteos está relacionado con una mayor incidencia de diabetes. Por ejemplo, las proteínas de la leche generan anticuerpos que empiezan a deteriorar las células beta pancreáticas, que son secretoras de insulina. Acá tenemos otro trabajo donde también se encuentran altos niveles de anticuerpos frente a lo que se llamó la bovina albúmica sérica, que estaría presente en el 100% de 142 niños diabéticos, que ya tenían ese diagnóstico de diabetes. O sea que la cuestión de la proteína de la vaca también genera anticuerpos en muchos niños. Los niños que tenían diabetes y tomaban leche tenían todos ese tipo de anticuerpos. Lácteos y mortalidad y fracturas. Fíjense que si consumimos 3 vasos diarios de leche, se aumenta al doble la incidencia de mortalidad a 20 años respecto a la toma de un vaso. O sea, mientras más leche tomas, más riesgo hay de poder tener incidencia de muerte, sobre todo ¿qué? Cardiovascular. El porcentaje de fracturas era mayor en el grupo que tomaba 3 vasos diarios. Y esto no ocurre a veces con el queso, la leche fermentada, porque tiene la D-galactosa en menor porcentaje, que es proinflamatoria. El tema de la galactosa, que es la escisión justamente de la lactosa de la leche, se divide en galactosa y glucosa. Encima la galactosa se ha relacionado con mayor incidencia de cáncer de ovario y de cataratas. O sea, que también tenemos entonces ese riesgo. Y hemos visto justamente abuelos que están tomando siempre leche y los asilos le dan leche, tienen mayor incidencia justamente de cataratas también. Leche y riesgo de fractura. Cuando las chicas que participaban en concursos olímpicos tomaban mucha leche, el riesgo de fracturas por estrés o porque se cayó y se quebró, cuando otra por ahí que no tomaba tanta leche no se quebraba. De manera tal que se constituyó también en otro elemento de riesgo. Esto fue un trabajo que hizo 7 años de seguimiento justamente en todas estas chicas. Las chicas que habían tomado vitamina D tenían menos riesgo de fracturas que aquellas que estaban consumiendo justamente leche vacuna. El tema de la osteoporosis fue investigado también por la Universidad de Creighton, donde indicó que la excreción urinaria de calcio aumenta significativamente si se consumen a diario lácteos con gaseosa. Ese cóctel es mortal para la osteoporosis. ¿Por qué? Porque justamente incide notablemente, hace una sinergia en la pérdida de calcio. Ya de por sí las gaseosas tienen elementos que van a alterar el pH y van a condicionar robo como mecanismo buffer de sales minerales.
calcio y riesgo de fracturas. Este fue un estudio que se hizo en China con 6.210 pacientes, fue justamente el estudio de salud de China. La toma de suplementos de calcio, en este caso suplementos de calcio, no mejora lo que es la reducción del riesgo de fracturas. O sea que el calcio tomado en forma de suplemento tampoco genera beneficios. Siempre nos olvidamos de decir, si no tomo leche, ¿qué tomo? Bueno, hay alternativas. Fíjense, por ejemplo, pescaditos, las sardinas son muy ricas, los mariscos, las crucíferas, muchos frutos secos. La hoja de coca es la hoja que tiene mayor concentración de calcio. La hoja de coca no es tomar cocaína, ¿eh? La hoja de coca es un tecito de coca que es digestivo y tiene una gran cantidad o concentración de calcio, buen calcio y absorbible. Por eso es curioso que la población andina, cuando vamos a Jujuy, vamos a la zona de Bolivia especialmente, que son consumidores de coca con una muy mala alimentación, los índices de osteoporosis de esa gente es muy bajo, precisamente por estos mecanismos. Lácteos y cáncer y esclerosis múltiple. Se ha visto entonces en los estudios poblacionales cruzados que una mayor incidencia de cáncer de próstata y de ovario en los altos consumidores de leche. Y esto se relaciona, cuando hablamos de cáncer de leche, con un factor que se empieza a segregar, que es el IGF-1, que es el factor de crecimiento 1 tipo insulina. Esto entonces genera cuadros de síndrome metabólico, porque sale un factor parecido a la insulina sin ser insulina, y de esta manera entonces se va alterando el metabolismo y se va incrementando la incidencia también de cáncer. Otro estudio poblacional constató que mientras tomaban más leche había mayor incidencia de esclerosis múltiple. Salud. Y ahora vamos al tema del corazón de este problema, que es la caseína. Por esta caseína, vamos a ver que tenemos distintos tipos. Tenemos una alfa caseína, tenemos una beta caseína y tenemos una kappa caseína. Estas entonces acá vamos a hacer hincapié en qué es lo que tienen nuestras vacas, para saber si estamos en situación de riesgo o no. La concentración de beta-caseína es la que está en la mirilla, es la que está en la mira de los problemas de la leche. Pero ¿cuál beta-caseína? Porque tengo 5 tipos. El tema es saber qué cantidad tiene de A1 y qué cantidad tiene de A2. Tengo vacas que me dan leche con A1 y tengo vacas que me dan leche con A2. Entonces vamos a ver cuál es la peligrosa. Cuando yo tengo las vacas con la A2, o sea la beta-caseína A2, tengo una estructura de aminoácidos. Si recordemos, la caseína es una proteína con una larga estructura de aminoácidos, donde en la posición 67 yo acá tengo la prolina. Ahora bien, las leches que tienen la beta-caseína A1 tienen un cambio aquí. No tienen prolina y tienen histidina. Esto ha sido alterado a nivel justamente de mucho tiempo, cuando se empezaron a hacer los cruces de vacas. Cuando empezaron a cruzarse las vacas, mutó este gen. Y la mutación de este gen produjo entonces que tengamos vacas que generan leche A2, vacas que generan A1 con mezcla también de A2. Los primitivos bóvidos tenían solamente la caseína A2, que era lo que yo les decía. Antiguamente todas tenían esta caseína A2. Esto ocurrió 7.000 años atrás. Pero el gen fue cambiando. Y ese gen terminó mutando y generando vacas que terminan dando caseína A1. Fíjense que las vacas de Nueva Zelanda y las de Australia son vacas que generan A1. Y ellos se dieron cuenta que esa A1 era altamente peligrosa. De manera tal que en los ordeñes que ahora se hacen, le toman un pelo, hacen el estudio genético y se fijan si es una vaca A1 o A2 para saber si la van a meter a ordeñe. Si no, si es A1 no la meten a ordeñe. Si es A2, la meten a ordeñe. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eso significa que cuando no se industrializaba tanto la leche, cuando éramos chicos y tomábamos la de lechero, sí, esto no pasaba? Ahora vamos a ver que por ahí no están así, porque depende de la leche, de la vaca. Pero si no había estas mutaciones genéticas... Pero cuando nosotros, estamos hablando de la mutación genética, ocurrió 7.000 años atrás. No por la industrialización. No, ocurrió mucho tiempo atrás, por las cruzas. Ya le estaba echando la culpa. Claro, no éramos tan viejos, ¿no? Claro. Bien. Fíjense en Islandia, por ejemplo. Islandia es el país que más consume leche en el mundo. Es el país que más consume leche en el mundo.
y tienen bajos índices de diabetes y de enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque la leche que consumen proviene de una vaquita que la tienen desde hace 1000 años, cuando lo trajeron los vikingos, y que no contiene la A1, tiene la A2. ¿Cuáles otras tienen A2? Esta es la de Islandia, se llama la Icelandic, tiene A2. La Guernsey tiene A2, y el cebú, que realmente no lo despreciamos porque la carne es mala de cebú, pero la leche es muy buena porque justamente tiene A2. Entonces tenemos vacas que nos van a... Todas las vacas inicialmente todas eran A2. Cuando empezaron los cruces, las mutaciones, empezamos a tener vacas todas con A1, vacas que tienen A1 y A2, y vacas que tienen solamente A2. Las vacas que tienen A2 son las menos, son el 30% del consumo de lácteos corresponden a las vacas A2. El resto tiene mezclas o puede tener solamente A1. Y estas son las A1, son las Holstein, las Friesian y la Holanda Argentina, que la que tenemos acá es un primo de la vaquita Holstein, de manera tal que la leche que se consume acá es A1. Y acá están entonces los trabajos que se hicieron. Este es un trabajo justamente que constató que la presencia de la caseína beta 1 está relacionada con la diabetes tipo 1 y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, tomando en cuenta poblaciones de jóvenes ya a partir de los 15 años. Y fíjense cómo fue subiendo la estadística a los países, justamente que mayores problemas tienen son todos los países que tienen la vaquita A1. En estos casos tenemos justamente Finlandia, Suecia, Dinamarca, etc. Los chicos de Samoa, generalmente, cuando logran salir de la situación de pobreza y pueden ir de pronto a Nueva Zelanda, cambian su leche. Y cuando llegan a Nueva Zelanda le están dando la leche A1. Cuando ellos estaban consumiendo su cebú, que era la A2. Y entonces estos chicos empiezan... estos chicos empiezan a tener, entonces, en ese marcado cambio de dieta, problemas también del tipo de diabetes. Los chicos empiezan a tener una alta incidencia de diabetes. Los niños Masái de Kenia no desarrollan diabetes a pesar de beber abundante leche. ¿Por qué? Porque toda su leche proviene del cebú, que es justamente la beta-caseína A2. La beta-caseína 1 y la relación de diabetes entonces originó que las luces de alarma, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, hicieron que se cree una fundación y se terminó entonces aunando la fundación con el gobierno para poder desarrollar o tener específicamente vacas que puedan dar leche y derivados lácteos solamente A2. ¿Qué está relacionado a la beta-caseína 1? Mayor índice de diabetes, agravamiento de autismo y enfermedad de Asperger, que es un espectro justamente de autismo. Inducción de trastornos neurológicos, mayor índice de enfermedades cardíacas, mayor índice de muertes súbitas en lactantes. Por eso cuando los chicos tenían muertes súbitas, muchas veces creíamos en la posición, tiene que estar boca arriba, boca abajo. Podía ser la leche, tranquilamente podía ser la leche que pueda generarles eso. Los chicos con autismo y esquizofrenia tienen altos niveles de un factor, un péptido que se conoce como BCM7, que ahora lo vamos a ver. Y aquí está el tema. Cuando nosotros dijimos que tenemos en la posición 67 el cambio de prolina por histidina, esta leche, que era la A1, genera una ruptura aquí y aquí, donde me quedan colgados estos 7 aminoácidos que conforman el BCM7. Este BCM7 es el que va viajando independientemente del resto de la leche y es el que va generando los problemas. Es el que va generando el grueso de los problemas. El BCM7 entonces atraviesa la barrera hematocefálica que va al cerebro. Por eso se ha responsabilizado de chicos con muerte súbita. Segundo, agonista potente de receptores opiáceos, o sea, tiene una afinidad para hacer que uno esté aletargado, dormido, con los reflejos bajos. Se metaboliza o degrada por acción de una enzima, o sea, hay una enzima que lo puede también desactivar un poco. Pero ¿qué pasa? Esta enzima muchas veces está baja en los casos donde se consume de pronto mucha leche A1. O sea, mientras más consumir leche A1, tenés menos capacidad de esa enzima para degradar el BCM7 que te está generando
todos estos problemas. Por eso el DSM-7 está muy relacionado hoy con el autismo, el Asperger, la esquizofrenia, la apnea respiratoria y trastornos en el desarrollo psicomotor. Además, es un alto oxidante de la LDL, lipoproteína, relacionado con los procesos de arteriosclerosis. Entonces, el BM7 además participa de la intolerancia a la leche, o sea, la intolerancia a la lactosa. El hecho que haya BM7 presente incrementa notablemente esa intolerancia. La diabetes tipo 1, como ya hemos visto, además, inflamación de mucosas en nariz y garganta. Muchas veces los chicos están con rinitis, están con mocos, y dicen, ¿qué le pasa? Es el polen. Y no, y le cambiamos, le hacemos las vacunas y no pasa nada. Y es la leche. Es más, los broncoespasmos, muchas veces que vemos chicos que los consideran asmáticos, se debe precisamente a la presencia del BM7 derivado de la leche A1. Trastornos coronarios, sobre todo en los pacientes añosos que siguen tomando leche, y enfermedades neurodegenerativas. Todo esto publicado en las revistas correspondientes. Además, se ha relacionado que estas leches A1 generan, a través del BM7, síntomas parecidos a la enfermedad celíaca, a lo que puede ser la intolerancia al gluten. De manera tal que los problemas a nivel de intestinos, de colon, etc., son muy similares a lo que puede ser la intolerancia también al gluten. Estas son las nuevas leches que van saliendo, no tenemos todavía en Argentina, pero ya van saliendo, dicen, esto es A2. Son las leches A2 que por lo menos tienen preservado el tema que no tienen el BM7 y no es vaca A1. Hay muchas publicidades, pero esto empezó recién ahora en Nueva Zelanda, en Australia, y se va extendiendo. Ya en Estados Unidos empezó a producirse leche A2 exclusivamente en varios estados. La leche de cabra, uno dice, ¿qué tiene? Tiene A2. Por eso siempre en medicina naturista, digo, la leche de cabra es buena. No sabíamos por qué. Era buena porque lo creíamos muchas veces desde el punto de vista filosófico, pero era porque tiene A2, no tiene A1. ¿Qué otro problema nos trae el consumo de lácteos? El tema de la resistencia a los antibióticos, porque hoy en día es un gravísimo problema de salud pública. No están funcionando los antibióticos. ¿Por qué? Porque todas estas vacas están llenas de antibióticos. No solamente las vacas, todos los bichos de corral están llenos de antibióticos. ¿Por qué la vaca? Porque tiene mastitis, porque le están dando justamente elementos para producirle más leche y los mecanismos de succión de leche le inflaman totalmente las mamas y de esa manera entonces los cuadros de mastitis están a la orden del día. Todos estos antibióticos le dan a una pobre vaquita, antiinflamatorios, bueno, de todo. A pesar que la legislación, hay una legislación, solo el 4% de los animales de granja no están siendo tratados con antibióticos. Quiere decir que el 96% sí. El 96% sí. Y ojo que a veces nos dicen este es de granja, y de granja creemos que no le dan antibióticos, también les dan muchas veces antibióticos. Entonces, el 96% de las aves de corral, ganado bovino, cerdo, todos bichos de granja, tienen este tipo de productos que ingresado a nuestro organismo nos empieza a generar la resistencia bacteriana. Es decir, estamos tomando antibióticos y no nos damos cuenta que estamos tomando antibióticos. Este es el grave problema que tiene Estados Unidos. El 80% de todos los animales tienen, cerdos, vacas, etcétera, tienen antibióticos en su cuerpo. Antibióticos y cáncer se ha relacionado también, porque no solamente la resistencia puede generar cáncer, sobre todo el Carbadox, que es uno que se da generalmente a los cerditos para combatir disentería, les hace ganar peso, pero produce metabolitos carcinógenos. El hígado del cerdo se emplea además para elaborar salsas, hot dogs, quiere decir que no solamente es la carne de cerdo, sino los productos derivados. Llevan ese tipo de antibiótico que es carcinógeno. Y esto, atención, lo está diciendo, fíjense, la FDA. Está alertando, miren, basta de esto, pero no crean que todos le hacen caso a la FDA en Estados Unidos. Si el negocio da para hacer, muchas veces prefieren pagar una multa que hacer caso a la FDA. La resistencia bacteriana nos está llevando a un genocidio medicamentoso, porque la cantidad de muertes, 25.000 personas al año mueren por la resistencia a los antibióticos en Europa, solamente en Europa. España es el país que lidera esas encuestas.
700.000 muertes al año en el mundo y se estiman 10 millones de muertes en 30 años. Es decir, hay 10 millones de personas que se van a morir porque a lo mejor, sin saberlo, estaban consumiendo. Cuando necesitaron después un antibiótico ya no les hace efecto y no tienen ningún remedio para combatir ni siquiera una gripe. Nada. El Instituto Malbrán en el 2015 detectó que 9 de cada 10.000 personas en Argentina presentan ya superbacterias resistentes. Ya son bacterias que si las tenés no le hace efecto ningún antibiótico. Entonces, este es un grave caso de salud pública. La tasa de bacterias que son multiresistentes, superbacterias, duplica la de España, que era el país que más problemas tenía en Europa, y 20 veces a Suecia. O sea, estamos en problemas. Las muertes las tenemos un poco dispersas aquí en el mundo. África se lleva, lógicamente, junto con países asiáticos, la mayor cantidad de muertes por la resistencia justamente a los antibióticos. Fíjense la cantidad de personas que tienen este tipo de resistencia. Las bacterias más resistentes tenemos entonces la Staphylococcus aureus, el meticilino resistente, es uno de mayor complicación. Las enfermedades de transmisión sexual, que estaban disminuyendo, pero ahora la gonorrea se empezó a hacer resistente, empezó a aparecer nuevamente gonorrea cuando casi la teníamos medio erradicada. Mycobacterium tuberculosis se hizo resistente, teníamos los cócteles ya preparaditos para erradicar esto y resulta que ahora nos está costando erradicar un paciente con el tema de la tuberculosis. Y así con todo, la Klebsiella pneumoniae, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que hace resistencia estos bichitos, estas bacterias? Es muy sencillo. Acá, si ustedes ven, abusan un poco el ojito, tenemos bacterias, todas en color violetita, violetita, pero tenemos una en color bordeaux y acá otra en color bordeaux, que son las resistentes. Entonces, yo le doy un antibiótico a una persona, llega, mata a todas las que son sensibles, pero las resistentes quedan, ¿correcto? Cuando quedan las resistentes, no tienen campo orégano, dicen, no tengo competencia, crezco. Y encima, cuando crecen, le van transmitiendo a las otras su código genético para que hagan la resistencia. De manera tal que es un proceso que se va multiplicando periódicamente y de manera alarmante, mes a mes, año a año, en los distintos países. Advierten que los antibióticos del salmón chileno, que se come acá, es generador de las superbacterias. Es decir, que encima cuando consumís estos salmoncitos son tan ricos, tan deliciosos, porque tiene omega, resulta que después tiene adentro uno de estos antibióticos de estas superbacterias que ya, bueno, ya hacen estragos en el organismo. Esto es publicado ahora de julio de 2016, o sea que esto es reciente. Lógicamente se empezaron a hacer las campañas. Las campañas dicen, bueno, miren, aunque sea, chicos, no tomen antibióticos sin la indicación del médico. O sea, porque a veces pasa, mira, tomar ampicilina, tomar este antibiótico que te va a hacer bien. Y la otra es, varias veces hablamos, no están funcionando los antibióticos en infecciones urinarias. La ciprofloxacina, la norfloxacina, ninguna floxacina ya está funcionando. Y se ha hecho el año pasado, en noviembre, no hace mucho, hace 7 meses atrás, la OMS hizo el evento para el manejo de antibióticos, porque esto es la gran alarma que está ocurriendo hoy en salud pública. La gran alarma. Si no ponemos mecanismos de control sobre la leche, sobre la cantidad de antibióticos de todos nuestros animales de corral, la resistencia cada vez va a ir creciendo. Por eso las vaquitas se me dicen coman más frutas, para, por favor, así las preservamos un poquito. Bueno, hasta aquí hemos llegado, un recordatorio de la próxima clase, la utilidad de la